todos, en el siguiente video estaremos hablando de los códecs. Cuando trabajamos en video es muy frecuente escuchar la palabra códec. Muchas veces no sabemos qué es un códec, cómo trabaja un códec, cuántos tipos de códec hay, cómo utilizarlos para optimizar nuestros trabajos. El conocimiento de un códec pues, nos va a permitir hacer más viables nuestros archivos, que sean menos pesados y optimizar los recursos, dígase, nuestros equipos de edición. De acuerdo al momento en que estemos usando un códec, nos va a permitir agruparlos. Están los códecs de adquisición, los códecs de edición y los códecs de distribución. Un códec de adquisición va a ser aquel que esté usando nuestra cámara a la hora de capturar una imagen de video. Un códec de edición va a ser aquel que estemos usando nuestro software de edición una vez que nuestra imagen ya está digitalizada. Un códec de distribución va a ser aquel que empleamos nosotros a la hora de distribuir nuestro material a la salida de nuestro software de edición. Un códec van a ser un conjunto de algoritmos que se van a encargar de comprimir esa señal análoga que estamos capturando a través de nuestro lente y va a ser convertida a una señal digital. Es importante decir que toda compresión implica pérdida. ¿Cuánta pérdida tiene que haber en un archivo para que sea significativa y no podamos percibirla como una degradación en resolución y en calidad de nuestra imagen? Pues va a ser un códec quien se va a encargar de tomar aquella información que le resulte significativa y no redundante para comprimirla y llevarla a nuestras tarjetas de memoria. Códec significa codificador decodificador. Esto quiere decir que nuestro codificador debe ser interpretado por ese decodificador para así aquella información que está comprimida pueda ser descomprimida de alguna manera y podamos trabajar con ella en el proceso de edición y posterior distribución. El principio de funcionamiento de todo códec es eliminar la información redundante. Si queremos comprimir, debemos necesariamente eliminar toda aquella información que es repetitiva en el tiempo y en el espacio. Cada códec va a trabajar con diferentes grupos de imágenes que se van a encargar de hacer un muestreo cada cierto número de cuadros y toda aquella información que le resulte redundante pues se va a eliminar para tener solo la significativa y con eso estamos logrando una compresión. Si queremos comprimir la imagen esta que tienen delante de ustedes, hay pocos elementos que están variando, por ejemplo el fondo, hay elementos que no se están moviendo y por lo tanto un códec va a eliminar, va a despreciar una vez que ya la tomó una muestra. Una vez que el códec ha despreciado toda la información que le parece redundante, pues los va a poner en un contenedor. Así encontramos muchos tipos de contenedores en video. Por ejemplo, tenemos el QuickTime, tenemos el Matroska y así varios contenedores que lo único que van a hacer es contener esa información que un códec fue capaz de despreciar toda la información redundante y poner solo la información significativa para trabajar con ella posteriormente en edición. En la actualidad existen mucha variedad de códecs y van a ser los fabricantes quienes se van a encargar de seleccionar qué códec van a utilizar sus cámaras a la hora de adquirir, a la hora de capturar la señal análoga y convertirla en señal digital. Entre los códecs más usados a día de hoy tenemos el códec ProRes, tenemos el códec XABC, tenemos el H264, entre otros. Y la idea de todos los fabricantes hoy en día va en función de optimizar esa imagen. Mientras más información, mientras más muestras de la realidad tengamos, más calidad va a tener esa imagen. Pero mientras más información estemos muestreando, más peso van a tener nuestros archivos. Más capacidad deben tener nuestras tarjetas y más velocidad de procesamiento tienen que tener los procesadores de las cámaras. Un códec va a trabajar con determinado grupo de imágenes y esto va a variar de un códec a otro. Puede trabajar con 10 imágenes, con 15 imágenes, con más de 15 imágenes. Dentro de ese grupo de imágenes, los códecs van a trabajar con cuadros I o intracuadros. Un cuadro I solo va a tener en cuenta aquellos elementos redundantes en el espacio y no en el tiempo. Por ejemplo, si yo no me estoy moviendo mientras estoy hablando y el fondo se mantiene el mismo durante una sucesión de cuadros, él va a tomar aquello que sí va a ser significativo y en este caso va a ser todo el movimiento que yo tengo dentro de este encuadre y sin embargo el fondo solo se va a tomar una única muestra y no una muestra en cada cuadro de imágenes que se esté capturando. Con eso estamos eliminando toda aquella información redundante que en nuestro espacio está siendo repetitiva y con esto estamos disminuyendo el tamaño del archivo que estamos capturando. La otra manera en que un códec va a eliminar la redundancia de datos para codificar va a ser teniendo en cuenta los intercuadros y en este caso va a ser diferente a como lo hacía con los intracuadros. Sí se va a tener referencias de un cuadro, el cuadro anterior y el cuadro posterior. Todo aquello que sea repetitivo ahora en el tiempo pues se va a despreciar y el códec
lo va a considerar redundante, por lo tanto no lo va a tomar y no lo va a llevar a nuestra tarjeta de memoria. Otra de las funciones que puede realizar un códec es la predicción. Mediante la utilización de cuadros P y cuadros B, bidireccionales o predictivos, van a ser capaces de predecir en una sucesión de imágenes, o sea en el tiempo, qué modificaciones va a tener o qué posición va a tener determinado elemento en un encuadre, y con esto va a lograr una anticipación y así de esta manera pues optimizar el proceso de captación o de procesamiento de la imagen antes de llevarla a nuestra tarjeta de memoria. La diferencia de códecs también va a estar determinada por la velocidad o la cantidad de datos que pueda procesar en el tiempo. Aquí estaríamos hablando de bitrate. El bitrate va a ser aquella información que se está muestreando por unidades de tiempo. Cuánta información se está llevando de nuestro sensor a nuestro procesador de imagen para que a través de una memoria buffer se lleve a la tarjeta de memoria. Si no es fluido, si no tenemos una velocidad de procesamiento adecuada, pues la información que se está llevando del sensor al procesador de imagen pues se va a detener. Es por eso que tenemos que tener en cuenta cuánta información es capaz de muestrear un códec para determinadas resoluciones, para que nuestra tarjeta sea capaz de leer la información que está recibiendo y escribirla sin que sufra interrupciones. Muchas veces compramos las tarjetas y solo nos ofrecen los fabricantes los datos de lectura y no los datos de escritura. En ocasiones los datos de lectura son mucho más altos que los datos de escritura. A veces compramos esa tarjeta y no nos sirven para todas las resoluciones con las que estamos trabajando. Por eso debemos prestarle especial cuidado al manual de instrucciones de nuestras cámaras para saber qué información podemos escribir, qué resolución podemos escribir en nuestras tarjetas sin que se nos interrumpa el proceso de escritura cuando estamos grabando, sobre todo eventos que no vamos a poder repetir.